iglesia compuesta de discípulos que están llamados todos a ser pequeños y por eso se cuida más a los pequeños. Cuando no cuidamos a los pequeños es porque todos tenemos aires de grandeza y entonces nos hacemos una comunidad que no es como Jesús quiere. El criterio fundamental de la Iglesia para Jesús no es la opinión de los importantes, sino el cuidado de los pequeños. Aquellos a quienes nadie mira, la Iglesia sí mira. Entonces, a quienes cuida más la Iglesia de nuestro tiempo, una comunidad, una diócesis, una parroquia, ahí está expresando si es de verdad una Iglesia de Jesús o está alejada de los caminos de Jesús, de la voluntad de Dios. La segunda parte, el tema cambia. Dentro de la comunidad todos somos hermanos, es una nueva familia. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a fundar la familia de los hijos de Dios y entonces somos hermanos. Pero San Mateo sabe, Jesús sabía, que en toda familia entre hermanos hay problemas. No seamos idealistas, el discipulado no es un camino de rosas y la Iglesia no es una comunidad ideal. La Iglesia no es una comunidad perfecta. En la Iglesia hay ofensores y ofendidos. En la Iglesia todos somos pecadores. Se podía aplicar a nosotros lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 8, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie estamos libres de pecado. En la Iglesia va a haber conflictos. Entonces tenemos aquí claves para resolver los conflictos que llegan en la Iglesia. La primera parte es la corrección fraterna. Hay casi hasta una corrección en 3 etapas, ¿no? Hay una especie de, parece que es algo hasta jurídico, ¿no? Un procedimiento jurídico. Primero, corregir en privado. ¿Cuánto fallamos en esto? Si una persona peca, porque pecan, si es verdad, si es que ese peca, si es que es un pecador. ¿Pero qué tengo que hacer yo? ¿Criticarlo aparte? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerlo verde en público en su presencia? No. Jesús nos dice, tienes que ir a él y corregirlo. Con humildad, con corregirlo. Segundo, pues 2 o 3, como diría Deuteronomio, ¿no? Corregirlo más de uno. Y tercero, la comunidad, y en el último caso es pues, expulsarlo de la comunidad. Dios no quiere que se pierda ni uno de los pequeños. Entonces, eso de que se expulse la comunidad, que lo que está diciendo es no hacer todo lo posible para que el pecador no tenga que marchar de la comunidad, para que no sea expulsado. Unos piensan que está aquí naciendo la praxis del sacramento de la reconciliación, o tiene relación con esto al menos. Piensan algunos estudiosos. Bien, el caso es que dentro de la Iglesia hay instancias hasta casi jurídicas, hay procedimientos hechos para que los conflictos sean resueltos en comunidad. Después, que parece que no tiene nada que ver, 2 versículos sobre la oración en común. Tenéis que rezar en común, la comunión en la oración, porque cuando estáis reunidos en común, yo estoy con vosotros. Esto nos recuerda el estar en el centro, ¿verdad? A, B, A', la oración en el centro del perdón. Nos recuerda el capítulo 6, acordaos, cómo el Padre Nuestro estaba en el centro, en el corazón del discurso del monte. La oración es siempre, para San Mateo, el centro. Y también nos recuerda el capítulo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues aquí, cuando estéis reunidos en mi nombre, yo estoy con vosotros. La oración es hacer presente a Jesús en medio de la comunidad. Más que subrayar la presencia en el individuo, como también diría San Pablo, templos del Espíritu, aquí se subraya la presencia en la reunión comunitaria, en la eclesía, en ambiente de oración. Y después Pedro interrumpe a Jesús para el tema, cuando mi hermano me ofende, ¿cuántas veces? Muchas, 7. No, 70 veces 7, siempre. Diálogo otra vez con San Pedro, ¿no? La importancia de San Pedro de nuevo. Si en la primera parte se hablaba del pecador, aquí se habla del ofendido. También hay que gestionar esto. ¿Qué tienen que hacer los ofendidos? Porque no solamente es cómo tratar a los pecadores, sino cómo los que han sido ofendidos, ¿qué tienen que hacer? Porque una comunidad a veces puede estar llena de personas con heridas, personas ofendidas que no han sanado sus heridas y esa comunidad seguramente no tiene futuro, ¿verdad? Entonces, también el ofendido tiene que ser capaz de perdonar siempre. Y entonces Jesús cuenta una parábola, de la que ya hablamos en el Padre Nuestro, de ese siervo sin entrañas. En el fondo, si yo he sido perdonado por Dios, también yo estoy llamado a perdonar al hermano. Nunca perdonaré tanto como Dios me perdona a mí. Hay una relación entre el perdón recibido y el perdón compartido.
Cuando alguien no ha experimentado que le han perdonado, que Dios le perdona, le es más difícil perdonar. Y al revés, ¿no? Cuanto uno más es capaz de perdonar, pues efectivamente más se hace capaz de recibir el perdón. Las dos cosas van unidas. Esta parábola sería, ya lo dijimos, el mejor comentario a la petición del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, ¿no? Esta es la parábola que mejor explica esa petición del Padre Nuestro, la relación entre perdón de Dios y perdón a los hermanos. Y mirad el esquema, ¿no? Corregir, perdonar y en el centro rezar. Una comunidad que reza es una comunidad que se reconcilia, que sana las heridas. En el mundo tendréis luchas, dice Jesús, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. En el mundo, en la Iglesia, tendréis división. En la Iglesia tendréis dificultades. Sois un pueblo de pecadores. Pero si sois un pueblo que reza, el perdón se hace posible y los ofendidos también serán capaces de perdonar. Yo a veces me pregunto, en las experiencias que vamos teniendo en la vida de estos temas en la Iglesia, ¿verdad?, si en el fondo tanta división como a veces podemos ver en la Iglesia y en pequeñas comunidades o en grandes, ¿no será fruto de que nos falta oración? Cuando Jesús está presente en la comunidad, es más fácil el perdón, es más fácil la reconciliación, el milagro de la reconstrucción. Cuando Jesús está presente, si funcionamos solamente con nuestros criterios, es más difícil perdonar. Entonces, una comunidad que reza es una comunidad que corrige y que perdona. Una comunidad que es capaz de vencer las dificultades del camino, el pecado de sus miembros. Entonces, esta es la Iglesia. Dos claves, ¿verdad? Cuidar a los que no importan y cuidar desde la oración la reconciliación entre los hermanos. Así, San Mateo nos dice, esto está pensado para una Iglesia que vive siglos, ¿verdad? Pues así podréis vivir entre vosotros la vocación que el Señor os pide. Una comunidad que resuelve sus problemas y va siendo fiel a su Maestro. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Se les acercaron entonces unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Avanzamos, después de ese impasse que significa siempre un discurso, parar, continúa la narración, continúa la subida a Jerusalén, esta segunda etapa, capítulos 19 y 20. Algunos investigadores han buscado el tema común en estos capítulos y algunos ven, empezando por el divorcio, los niños, el trabajo, la economía, los dineros. ¿No serían un poquito aquí? San Mateo estaría poniendo, dicen algunos, sirve de tema común, cuál sería el comportamiento dentro de la domus de una casa cristiana, ¿no? Aplicar esa nueva comunidad que están haciendo, cómo tenemos que vivir en el día a día, en los problemas cotidianos de una familia, de una vida, en comunidad, cómo tenemos que vivir el cristianismo, la nueva comunidad. En estos capítulos Jesucristo estaría enseñando a sus discípulos cómo afrontar el día a día de un cristiano. Otros piensan que el tema más que la domus y sus cosas prácticas sería el reino, ¿no? Cómo entrar al reino, quién puede entrar al reino, qué significa entrar al reino, el reino y el seguimiento. Bien, no sé si hay un tema general, sí, pero parece que San Mateo sí quiere iluminar la vida concreta de los discípulos desde la interpretación que Jesús hace de las Escrituras. Vamos a ver primero el capítulo 19, que tiene sobre todo dos grandes episodios: el episodio del divorcio y la reacción de los discípulos, y el episodio del joven rico y el diálogo de Jesús con sus discípulos. De hecho, ambos no tienen nada que ver en tema, el joven rico con el tema del divorcio no tiene nada que ver, pero formalmente, leedlo despacio, está construido de la misma forma.
Se acercan los fariseos con una pregunta y Jesús les responde, se marchan y después hay una reacción, un diálogo con los discípulos. Y el tema fundamental es Génesis. Aquí también se acercan, no los fariseos, sino el joven rico, hay un diálogo, el tema no es Génesis, sino el Decálogo, la Biblia también, la Torá, y después un diálogo de Jesús con sus discípulos. Cosas que suceden, diríamos, en la relación con los demás, después sirven para que Jesucristo eduque a sus discípulos. Podemos leerlas, y en el centro de esas perícopas lo que no importa, como de pasada, algo de San Marcos, la importancia de los niños, que quizás sea la clave, ¿no? Quizá entender el tema del divorcio y entender el tema de las riquezas y el seguimiento sea muy difícil o casi imposible para aquellos que no se han hecho como niños y que no comprenden la perspectiva del reino desde abajo. Digamos alguna palabra sobre cada una de estas escenas importantes, ¿no? Ya lo explicamos en San Marcos, pero aquí vuelve a aparecer Mateo. Parece que está contraponiendo la perspectiva de los fariseos con la perspectiva de Jesús. En el Antiguo Testamento el divorcio existe. Yo creo, si no me equivoco, que en todas las culturas, en todas las religiones, menos en el catolicismo, no ya el cristianismo, el catolicismo, existe el divorcio. Entonces, lo que hace Deuteronomio es legislar para que la mujer repudiada no quede indefensa, se le dé un acta de repudio. El divorcio se da por supuesto que existe y no se discute, pero se defiende a la mujer repudiada. Y entonces el problema estaba en discutir, y se discutía en la Halaká, los rabinos, porque no lo había dicho Moisés, cuál es motivo suficiente para repudiar a una mujer, cuándo el divorcio es lícito o no es lícito, siempre, o alguna excepción. Entonces dependía, lo explicamos en San Marcos, depende a qué rabino le preguntemos, así irán más abiertos o más restrictivos. Y en Jesús la perspectiva aparece muy radical. Jesucristo, en Marcos claramente, en Lucas también, y en Mateo, aunque hay una pequeña excepción, veremos que es una excepción muy excepcional, prácticamente Jesús dice que el divorcio en el cristianismo nunca, repudiar a la mujer nunca, y casarse con segundas nupcias nunca. La perspectiva de Mateo y de los evangelios, entendida literalmente, la perspectiva literal, hasta los exegetas protestantes lo reconocen, es la perspectiva más bien del catolicismo, ¿no? El problema es, la gente se pregunta, ¿esto se puede exigir hoy? ¿Esto se puede vivir hoy? De hecho, la reacción de los discípulos va en esta línea. Los discípulos no conviene casarse entonces, si esa es la exigencia y la perspectiva del matrimonio, cuando nos dice que Jesucristo llamó la atención hasta a sus propios discípulos. Y aquí Jesucristo parece pidiendo algo más de lo que el hombre es capaz. ¿Hasta qué punto, cómo podemos entonces, tenemos que ser fieles a Jesús? Hay que buscar excepciones a la palabra de Jesús. ¿Cuál es la praxis más humana? ¿Cuál es la praxis más cristiana? No podemos abandonar los textos. No podemos ser infieles a lo que Jesús dijo. Habrá que buscar caminos, habrá que buscar interpretaciones, habrá que buscar... Pero Jesús es Jesús, el Evangelio y la palabra están ahí y tenemos siempre que intentar ser fieles a la voluntad de Jesús expresada en los Evangelios. Y aquí está clara, ¿no? Y hasta se contraponen, es verdad que Moisés os dijo esto, pero antes del Deuteronomio, cumplir la Torá, Génesis es también Torá y es anterior al Deuteronomio. Y en Génesis ya no habla Moisés, que aún no había nacido, sino que habla Dios. Estamos un poco en la perspectiva paulina. Se contrapone la ley, Moisés y Dios. Se contrapone en Pablo Moisés y Abraham, que es anterior. Aquí aún más antiguo que Abraham, la creación. Para Jesucristo el no al divorcio parece que se cimienta en la voluntad originaria del Dios creador. La verdad que después en el diálogo con los discípulos dirá, no todos entienden esto. No todos pueden vivir esto. ¿Qué significa eso? No todos pueden vivir el matrimonio fiel, no todos pueden vivir la continencia posterior a una ruptura. ¿Qué significa esto? Es muy difícil, esto es un tema además muy delicado, no podemos buscar en Jesús las cosas concretitas de él, pero sí que es verdad que tenemos que intentar vivir una moral matrimonial cumpliendo la voluntad de Jesús. Y es más, Jesucristo no solamente habla del matrimonio, sino que habla también del eunucato, del celibato, por el reino de los cielos. Hay tres tipos de eunucos, ¿no?
los eunucos por nacimiento, la gente que no puede tener hijos, la gente que no por naturaleza. Otros se refiere más bien a los eunucos en el mundo pagano, que se hacían para servir en los palacios, para que el judaísmo rechazaba y Jesús también. Y el cristianismo parece que introduce un tercer tipo de eunucos por el reino de los cielos, aquellos que no se casan. Entonces, comprender el matrimonio y comprender el celibato van muy unidos. El matrimonio cristiano y el celibato cristiano no son tan distintos. Seguramente es tan difícil vivir el celibato cristiano y la virginidad como vivir el matrimonio cristiano. Entonces, yo creo que desde ahí deberíamos escuchar mucho más la palabra de Dios y sobre todo saber que vivir lo que Jesús nos pide es imposible sin la gracia. En estos temas, como son muy prácticos, ponemos a veces el grito en el cielo y no lo ponemos cuando Jesucristo dice que hay que perdonar siempre, o que hay que amar a los enemigos, o que Jesucristo exige estas cosas y también aquellas, y no cumplimos a veces ninguna. Entonces, nunca, creo yo, rebajemos el listón de Jesucristo y, sabiendo que somos pecadores, pongámonos en camino para vivir desde la gracia, desde la reconciliación, desde la conversión, lo que Jesús nos pide. Escuchando una perspectiva muy clara, y es que Jesucristo ha venido a cumplir el plan original del Creador. Será difícil, habrá pecado, no habrá que juzgar a nadie, seguramente, pero Jesucristo nos pide algo, sin despreciar a nadie, pero la perspectiva de Jesucristo está muy clara. ¿Dónde se encamina el amor cristiano y cómo un discípulo debe vivir la perspectiva del amor, bien sea dentro del matrimonio, bien sea por los caminos del celibato? La excepción que pone, como explicamos en San Marcos, es la porneia, el zenut, que algunos han interpretado en la tradición cristiana como es si la mujer comete adulterio, entonces sí es posible el divorcio. Pero la palabra adulterio en Mateo no es la misma que aquí. Aquí parece que se refiere más a las uniones ilegítimas que el Levítico dice. Pues parece que la excepción, que solo aparece en Mateo, no aparece en Marcos ni en Lucas, la excepción es más una comunidad judío-cristiana, dice, yo ahí en esos temas no me meto, dice Jesús, ¿no? Yo si hay una unión ilegal, ahí no entro. Una unión que no es correcta, se ha casado un primo con, bueno, pues ahí no me meto, ahí no entro. Sino cuando una unión es realmente legítima y suya, por ahí va más bien la interpretación de esa supuesta excepción que la comunidad de Mateo está diciendo. Una excepción que aparece también, por cierto, explicábamos en San Marcos, en un rabino llamado Shammai. Otro rabino, Hillel, ambos del siglo I antes de Cristo, decía prácticamente cualquier motivo es suficiente para que una mujer sea divorciada, ¿no? Sea repudiada. Y Shammai dice no, prácticamente nunca, solamente en caso de tzenut. ¿Y qué significa tzenut? Pues seguramente las uniones ilegítimas que el Levítico prohíbe. Un tema muy actual, un tema muy complicado, un tema que no podemos utilizar como bandera arrojadiza, como piedra arrojadiza contra los demás, pero que tenemos que ser fieles, escucharlo, rezarlo, vivirlo, interpretarlo, para intentar eso, en camino, siempre en camino, sin juzgar a nadie, vivir la vida, las cosas de la vida, como Jesús nos pide. Y una cosa también tan difícil, o más que la anterior, igual, el joven rico, ¿no? Y además aquí en San Mateo es el único que dice que era un joven, quizá porque los jóvenes eran los que más se acercaban a Jesús, los que más estaban dispuestos a dejarlo todo. Un joven que es bueno. San Mateo hace algún cambio, no dice ¿por qué me llamas bueno? Como en Marcos, queda muy fuerte. ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo bueno es Dios. Dios, que es el único, Deuteronomio 6, exige que le amemos del todo. Dios, que es santo, Levítico, exige que seamos santos. La perspectiva también es muy judía aquí, ¿no? Dios, que es el único bueno, quiere que lo dejemos todo. La clave de la ética cristiana está en la esencia de Dios. Si Dios es santo, tenemos que ser santos. Si Dios es único, solo podemos amarlo a Él por encima de todo. Si Dios es el único bueno, pues tenemos que dejarlo todo para que Él sea lo único bueno en nuestra vida. Y ahí, bueno, pues se recuerdan los mandamientos, pero Jesús le pide después, como Él quiere, Jesús le pide un plus, ¿verdad?, a este candidato discípulo, que es dejarlo todo, como la perla, ¿os acordáis? Mateo 13, dejarlo todo porque ha encontrado la perla. Por desgracia, el joven rico no encontró la perla en Jesús y se marchó triste. Y eso hace que Jesús dialogue con sus discípulos sobre la importancia de dejarlo todo cuando se ha encontrado el todo y el futuro. Lo he explicado en San Marcos, os repetimos a ello, este relato de vocación frustrada,
que los discípulos, en cambio, ven que ellos sí han respondido a todo y por eso su perspectiva de futuro pues tiene que ver con el Hijo del Hombre, que premiará todo lo que han dejado en este mundo. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Digamos alguna palabra sobre el capítulo 20 en esta segunda etapa de la subida a Jerusalén después del discurso eclesiástico. Capítulo 20 tenemos al principio una preciosa parábola propia de San Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, los obreros enviados a la viña, que viene a colación, se dice al principio y al final de la frase, que sí es de la tradición común: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Cómo entender esa frase de Jesús? Que tanto decimos también nosotros, a veces hasta de forma jocosa. Y bueno, pues aquí tenemos una parábola que intenta explicar esa frase de Jesús. En la historia de la Iglesia ha habido interpretaciones muy interesantes, muy bonitas. Por ejemplo, la interpretación, una hermenéutica histórico-salvífica desde San Ireneo en el siglo II y otra más alegórica, personal, desde Orígenes, también del siglo II en Alejandría, II-III. Bien, hermenéutica histórico-salvífica. Los primeros obreros enviados son los judíos, Antiguo Testamento, elegidos, Abraham, y los últimos han sido los paganos, que encima luego son a los que primero paga el dueño. La parábola estaría resumiendo, según San Ireneo, la historia de la salvación. Ha querido Dios actuar de esta forma, llamó a unos antes, pero no por eso a los que llama después va a dejar de pagarles. En cambio, para Orígenes son compatibles ambas cosas. Es alegórica y las horas a las que va siendo llamado se aplican a la historia personal de cada individuo. En la parábola no se habla de mucha gente, sino de mí. Entonces, Dios me llama a una hora, después me vuelve a llamar a otra hora, después me vuelve... Entonces, uno está llamado a responder a Dios a todas las horas del día. Y a veces, bueno, pues quizá las últimas horas son las que mejor se comprende la gracia. Una perspectiva alegórica individual. Bien, en esta parábola, seguramente la haremos despacio, muchos no estarán de acuerdo con la perspectiva de Jesús, con la perspectiva de Dios. Es injusto pagar más, pagar lo mismo a los que han trabajado más que a los que han trabajado prácticamente nada o menos. Entonces, el empezar a pagar a los últimos primero es para crear una tensión narrativa y hacer que los primeros trabajadores esperen cobrar más. Claro, hombre, qué bien, está pagando un denario a los que han empezado al final, por tanto nosotros nos va a pagar más de lo dicho. Si él sube la nota a los que están suspensos, los que tenemos un notable subiremos a sobresaliente. No va a subir a todos igual. Y no, al final sube a unos y a otros no sube. Eso no es injusticia. ¿Cómo compatibilizar la justicia con la gracia? Ese es el tema, yo creo, de esta parábola. O también la libertad de Dios. O también, muy importante, no solamente ya la libertad de Dios, sino que comprendiendo cómo actúa Dios, yo soy invitado a tener una nueva actitud ante mis hermanos. Se parece mucho el final, sobre todo, a la parábola del hijo pródigo, donde el diálogo final es con el hijo mayor. El protagonista principal es el hijo mayor y es un final abierto. Al final el hijo mayor entrará o no entrará al banquete. También es un final abierto. ¿Qué pasará con los primeros llamados? ¿Comprenderán la gracia? ¿Se alegrarán de que los demás también cobren lo que ellos? Porque en el fondo toda paga es inmerecida, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos en la perspectiva justicialista, comparativa, nunca nos salen las cuentas. Siempre rotan esos deseos de hemos sido, nunca nos tratan suficientemente bien. Siempre tratan mejor al otro. Hasta Dios incluso trata mejor a los demás que a mí. No. Caín y Abel también resuenan por aquí, ¿verdad? Alegrarse por el bien del compañero. Dios te está dando todo, tú eres el trabajador de su viña.
Entonces, que otros vengan y sean también trabajadores de su viña y cobren lo que tú, pero si cobran todo. Entonces, que los demás cobren todo, ¿tú qué quieres más del todo? A jornal de gloria no hay trabajo grande, que dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a comparar y siempre el más, no, aquí es todos hermanos. Y también, entonces, el que cobren lo mismo hasta debería ser una alegría para los trabajadores primeros, porque es igualarles a aquellos que no han podido trabajar antes y han estado tanto tiempo. Hay gente que ha conocido a Jesucristo muy tarde. Por eso tienen que ser, son ciudadanos de segunda, cristianos de segunda. No, todo lo contrario. Qué pena que han conocido tarde a Jesucristo y han trabajado poco en el reino. O trabajamos en el reino solamente por la recompensa y no estamos contentos con nuestro trabajo. Esta parábola creo que es muy importante, no tanto para ser explicada, sino que para que leyéndola y contrastándola con nuestra experiencia de vida, vayamos comprendiendo los caminos de Dios. La justicia es compatible con la misericordia. La libertad de Dios es compatible con el esfuerzo humano. Y es más, todos somos llamados a alegrarnos en estos nuevos caminos de la justicia de Dios. Leedla. Este no es el lugar para explicarla, sino que la parábola explique tantas aparentes injusticias o contradicciones que vivimos dentro del cristianismo. Hay que cambiar la perspectiva justicialista por una justicia de la gracia, por una justicia en la que la gracia y el esfuerzo van juntos y se pueden comprender unidos. Es ir más arriba para integrar. Desde Dios todo se integra. Perspectiva fundamental para convertirnos, que los caminos de Dios sean nuestros caminos. Final abierto, que nosotros también estemos dispuestos a que acabe bien la parábola, porque hemos de acabarla en nuestras propias vidas. Hay una perícopa con una inclusión en el Hijo del Hombre, ¿no? Tercer anuncio de la pasión, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y al final el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en el centro de esas dos menciones del Hijo del Hombre, pues la reacción de los discípulos. Primero los zebedeos con su madre, que quieren ser los más importantes, y después los otros 10 que se enfadan contra ellos. Pues aquí está el pecado no solamente de los zebedeos con su madre, sino de todos. En el fondo todos quieren ser más importantes, no han comprendido lo que significa subir a Jerusalén, que es entregar la vida. Y aquí Jesucristo, un poco de forma fuerte, de forma muy contundente, contrapone la perspectiva del mundo con la perspectiva de la comunidad cristiana. No sé si siempre estamos a la altura de lo que Jesucristo nos pide. La perspectiva del mundo, dice, es el dominio. Los grandes de las naciones, aunque tengan propaganda para decir, dominan. La perspectiva es el dominio, el poder, el dominio. No será así entre vosotros. La perspectiva tiene que ser el servicio. Esto, una actualidad enorme. En esto la Iglesia no se ha mundanizado a veces, no puede estar mundanizándose ahora. Entonces, todas las estructuras, se habla mucho de la sinodalidad. ¿Qué significa eso? Bien comprendido. Tenemos que vivir estructuras en la Iglesia que favorezcan el servicio, no estructuras de poder. La autoridad es fundamental porque se comprende desde el servicio y se comprende sobre todo desde Jesús. Aquí no es una cuestión de estrategias humanas, de mayorías que se entrecruzan, no. Es imitar al Hijo del Hombre, que ha venido a servir, a entregar su vida por todos. Quien quiera ser discípulo de Jesús, servir. Entonces, cuando queremos servir, no tendremos problemas de injusticias, de sentirnos tratados, no. Cuando queremos ser los últimos, no hay problemas. San Juan de la Cruz, qué hermoso, dice: qué pena que haya mucha gente en que andamos entretenidos. Estamos llamados a ser íntimos de Dios. Y nos entretenemos en tener aquí ciertos poderes, ciertos dineros, ciertos puestos. ¡Qué pena! Porque también Teresa de Jesús, ¿verdad?, que decía, muchos curas u otros cristianos iban para santos y se quedaron en un puesto, en un cargo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues estamos llamados al servicio, a ser felices imitando a Jesucristo y vivir su perspectiva de entrega. Y por fin, como en San Marcos, en la subida a Jerusalén termina con el milagro del ciego de Jericó en San Marcos, de los ciegos de Jericó en San Mateo. Son dos ciegos, a Mateo siempre le gusta poner a más de uno, dos testigos, Deuteronomio, del Antiguo Testamento, dos testigos, ¿verdad? Y aquí aparece Jesucristo sobre todo como luz, viene a dar la luz a los ciegos, que ya aparecía en el capítulo 4, al comienzo de la vida pública, ¿os acordáis? Una luz grande ha iluminado pues hasta el final. Jesucristo viene a ser luz en el camino.
y le llaman hijo de David, lo cual está anticipando la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús como hijo de David. Jesús viene a dar vista a los ciegos que le aclaman como hijo de David, anticipando su entrada mesiánica, y después en la entrada mesiánica los fariseos no comprenderán porque son ciegos que Jesús es el hijo de David. Una contraposición entre esta última escena y la que viene después, la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús Mesías, luz e hijo de David. Subiendo a Jerusalén, sobre todo, vemos que es verdad, en Mateo hay una perspectiva, cuanto más cerca está de Jerusalén, parece que Jesús más lejos está del judaísmo. Y en cambio está fundando una nueva comunidad con unas nuevas relaciones, unas nuevas perspectivas. Creo que estos capítulos de San Mateo que estamos viviendo, capítulos 16 al 20, serían una perspectiva eclesiológica fundamental. Para discernir también, ¿está siendo nuestra Iglesia como Jesucristo la soñó y la fundó, camino de Jerusalén? Tenemos la palabra para ayudarnos a discernir, para ayudarnos a convertirnos y a reconvertir nuestros caminos desde la voluntad de Jesús. Perdonar, amar, servir, cuidar a los pequeños, convertirse, caminar con Jesús, dejar que Él nos corrija. Ahí van estando las claves de la Iglesia que Jesús fundó en camino. Hoy también Jesús de Nazaret acompaña a su Iglesia. Yo estoy con vosotros, una Iglesia en misión. Pero para que esa misión sea fecunda y sea cristiana, tiene que vivirse internamente como Él nos pide. Estamos en los capítulos centrales de la eclesiología de San Mateo. Cómo San Mateo quiere que sean las relaciones entre sus discípulos. Cautivados por la palabra para que la palabra ilumine nuestras vidas. Jesucristo ha venido a cumplir la Escritura, no solamente para que la entendamos mejor, sino para que en nuestra vida la Escritura sea luz para el camino y podamos cumplir la voluntad del Padre y podamos vivir los caminos como Jesús nos pide. Siempre subiendo a Jerusalén, siempre en camino y siempre en la perspectiva de la entrega y siempre acompañados por Jesús. Él va delante. Esto no es un proyecto ético, no es un proyecto filosófico, es un proyecto discipular, caminando detrás de Jesús por amor a Jesús. Por eso es fundamental la experiencia de la transfiguración. Qué pena que la gente vea como exigencia y solo exigencia los caminos del cristianismo, la conducta que el Señor nos pide. Cuando hemos subido al monte con Él, cuando hemos compartido su filiación y cuando hemos visto su entrega, es más fácil el camino y es más fácil superar las dificultades del día a día. Es más fácil perdonar y servir. Una iglesia en camino, una iglesia de Jesús, con la perspectiva puesta en Jerusalén, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cautivados por la palabra, intentando vivir día a día la palabra. Feliz semana a todos.